Damos gracias a la gente que nos está viendo a través de www.ministerioguerrerosdelreino.org. Y Jehová es mi guerrero. Omar, dilo con fuerza. Jehová es mi guerrero. Ese Omar, siempre se oye la voz de Omar. Yo oigo esas predicaciones más que puedo oír a Omar diciéndolo. Ha pasado. Dios es fiel, Dios es maravilloso, ¿verdad? Tenemos gente que están trabajando, pero estamos nosotros acá, ¿verdad? Les bendecimos donde quiera que estén y declaramos el bien sobre sus vidas, declaramos que este es un tiempo poderoso que Dios nos está permitiendo vivir. El domingo pasado esta iglesia estaba, mire, y sabemos que este domingo va a estar igual. Hay gente que están hablando de guerreros del reino allá afuera, de lo que Dios está haciendo aquí. Eso es poderoso. Damos gracias a Dios por Ángel y Lulin que están en la casa con nosotros hoy. Aleluya. Ellos no necesitan mucha presentación, porque ellos son de aquí también ya. Amén, amén. Dios es fiel. Y Margarita, que usted sabe que Margarita es otra cosa, ¿verdad? Si yo fuera a cantar una canción a Margarita, cantaría como la de Yaucono. Por el gustito yo lo sé. Margarita. Y he estado meditando en una palabra que el Señor esta mañana pues me levantó bien temprano desde las 5 de la mañana. Usted sabe que cuando Dios está haciendo cosas en medio nuestro, el enemigo siempre se quiere lucir, ¿verdad? Y entonces en esta mañana tuve un sueño ahí, una loquera ahí, y me levanté a las 5 de la mañana, me levanté a orar, y yo siempre me levanto temprano a orar, pero me levanté a las 5 de la mañana y empecé a guerrear rápido. Y me fui para el sofá y el Señor, pues, mientras estaba orando, estaba leyendo unas escrituras, estoy leyendo el libro de Romanos, y dentro del libro de Romanos me llevó al libro de Oseas. Y entonces estaba meditando en esta palabra y hace como una hora y algo, pues me senté a escribir y el Señor me dio el título y todo. Y dice, la elección de Dios sobre ti es perfecta. Mira, alguien diga, la elección de Dios sobre ti es perfecta. Es perfecta, es perfecta, es perfecta. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, 4:6, simplemente voy a leer el versículo y no voy a hacer mucho énfasis en lo que sucede ahí, aunque dicho sea de paso, el texto por sí se explica solo, porque estaban pasando ciertas cosas en el pueblo de Israel y este es un versículo muy popular que mucha gente lo usa, ¿verdad? Vamos a una pausa comercial. Y en el capítulo 4, versículo 6, hay un versículo que en realidad quiero darle énfasis a una parte del versículo, aunque tengo que leerlo todo porque no puedo cortar el versículo a la mitad, ¿verdad? Dice la Escritura, y si es tan amable, póngase de pie para la palabra. Aleluya. Tenemos a nuestra hermana de nuevo en la casa. Ella siempre está viajando, siempre está por allá, por los lugares que ella siempre acostumbra ir a viajar, así que le bendecimos. Gracias a Dios por verla nuevamente aquí en la casa. Amén. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice la siguiente manera. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de sus hijos. La Nueva Traducción Viviente dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlo como mi sacerdote, ya que olvidaron la ley de su Dios
No olvidaré de bendecir a sus hijos. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias por lo que has ministrado a mi espíritu. Señor, ato, reprendo, cancelo todo espíritu contrario en este momento, Señor. Y ordenamos en la atmósfera, Señor, que todo el mundo se alinea, se conecta al mensaje de la palabra. Y que tú, Padre Santo, Señor, usas mi mente, mi corazón, mi boca para transmitir el mensaje según me lo mostraste, Señor. Sabemos que es un versículo que tiene bendición, pero a la misma vez tiene una advertencia. Y aunque más bien, Padre Santo, vamos a hablar de la bendición que esto representa, Padre, yo te pido, Señor, que nunca deje de estar fuera de nuestro corazón, que necesitamos caminar en obediencia a ti, Señor. Te damos gracias por la revelación de tu Santo Espíritu, Señor. Permite, Señor, que mi corazón, mi boca, Padre Santo, Señor, esté fuera de emociones y que sea tu Espíritu Santo con poder y con unción y con autoridad, Padre Santo, estableciendo lo que tú quieres traer a tu pueblo. Te doy gracias, Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Diga amén. Amén, amén. Se puede sentarle un aplauso al Señor, aleluya. Saludamos a la gente de www.radiolegacy.com y las demás emisoras que siempre están entrelazadas, también a Radio Sembrador Internacional y Radio Restauración TV. Amén. Y hay algo que ustedes necesito que podamos verlo desde este punto de vista. No se me asuste que yo no voy a hablar de legalismo ni yo no soy legalista. El versículo suena un poquito fuerte, pero yo no voy a hablar de nada que tiene que ver con él. Sí voy a hablar de unas cosas que fueron las que Dios me mostró y creo que es el mejor versículo para poderlo transmitir. Y yo creo que una de las cosas que necesitamos entender es que el desconocimiento no es la falta de información. Bueno, el desconocimiento, el versículo dice que el pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Es bueno entender que el desconocimiento no es la falta de información. A veces tenemos demasiado. A veces estamos muy empapados de información. El pueblo de Israel tenía demasiado de mucha información de lo que de quién era Dios. El pueblo de Israel fue testigo de los grandes milagros de lo que Dios podía hacer con un pueblo. Así que el desconocimiento no es la falta de información, también es saber, deja ver cómo lo puedo articular para que ustedes lo puedan entender. Cuando nosotros hablamos de conocer a Dios, tenemos que ver a Dios desde estos tres puntos de vista para que nosotros podamos entender la plenitud de esto, porque una cosa es tú oír. Job tuvo una experiencia muy poderosa con Dios, ¿verdad? Porque Job fue una persona que en todo momento estuvo rindiéndole honor a Dios, estuvo trayéndole ofrendas a Dios, estuvo celosamente orándole a Dios, estuvo dedicado a Dios. Y dice la Escritura que este hombre era un hombre justo. Pero más aún, no empecé a todo eso, el mismo Job reconoció al final que de oídas, es decir, de información, él conocía a Dios. Pero una cosa es oír a Dios y otra cosa es que Dios se nos revele a nosotros. Una cosa es que nosotros tengamos pleno conocimiento y razonamiento e información de lo que es Dios, y otra cosa es que veamos a Dios en acción y podamos entender tres áreas específicas que fueron las que Dios me habló en esta mañana. Primera de ellas es que nosotros necesitamos entender a Dios. No conocer al Dios de la historia es conocer la naturaleza de Dios. Es importante que usted y yo conozcamos la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque conociendo la naturaleza de Dios nos vamos a conocer a nosotros mismos. Ay, Señor. Sé que es necesario conocer a Dios. ¿Quién es? Lo que somos en Él y lo que debemos hacer en Él. Son tres aspectos y tres áreas en las que usted y yo necesitamos tener y empaparnos de Dios. Dios requiere esto en nuestras vidas.
que nosotros conozcamos su naturaleza, que nosotros entendamos quién es Dios, que por ende nosotros podamos entender lo que somos en Él y que nosotros debamos entender hacer las cosas en Él. Amén. Si nosotros, escúcheme bien, amado, porque esto es importante, nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. Es decir, si usted y yo tenemos una información o una imagen distorsionada de quién Dios es, también vamos a tener una imagen distorsionada de quiénes somos nosotros. Por ende, tendremos una imagen distorsionada de lo que debemos hacer. ¿Me explico? Es decir, somos el resultado de lo que pensamos. Proverbio habla de eso. Dice que tal es el pensamiento, tal es. Nosotros somos resultado de lo que constantemente nosotros creemos. Yo siempre he dicho, y hace muchos años yo vengo repitiendo esto en todas las prédicas que yo he predicado, de que Dios va a hacer en tu vida lo que tú crees que Dios es. Dios no puede hacer cosas grandes en tu vida si tu mente y tu corazón y tu espíritu están limitados a entender lo que es Dios. Es decir, todos nosotros fuimos llamados para la grandeza, pero a la manera que nosotros tengamos conocimiento de quién es Dios, nosotros vamos a entrar en esa grandeza. Amén. Así que somos resultado de los pensamientos, tal como pensamos, así actuamos. Dios no está compitiendo, escúcheme bien, amado, Dios no está compitiendo a ver si tú puedes lograr lo que Él determinó sobre tu vida. No, Dios no está en el cielo apostando a que si usted puede hacerlo o no. Dios está seguro que usted lo puede hacer. Digo, Dios está seguro de que usted puede hacer lo que Él determinó para su vida. No es que si Dios te declaró que tú vas a hacer rintintín melena, usted tiene que creer que usted va a hacer rintintín melena. No es que usted crea que no lo va a lograr porque usted tiene debilidades, es que Dios ya determinó que tú ibas a hacer eso. Si tú no puedes poner una posición ante la determinación del Dios del cielo, porque Él fue el que nos creó. Tú no te creaste a ti mismo. Si yo no fui creado porque mi papá y mi mamá un día decidieron acostarse en la parte de atrás de un tro a hacerme, no, eso no sucedió así. Dios en su determinación sabía que Luis Cintrón iba a nacer. Aleluya. Si Él está esperando primeramente por acuerdos entre tú y el cumplimiento de tu propósito. ¿Me entiende? Dios ya determinó, pero Él solamente está esperando un acuerdo. Si el cielo opera en base a acuerdo. Escuchen bien esto, yo le he dicho muchas veces, yo di una serie completita de esto. Dios es un Dios de pacto. Y el pacto tiene que ver con acuerdo. Tú tienes que estar de acuerdo con lo que estás haciendo. Dios nunca te va a doblar el codo para que tú hagas lo que tienes que hacer. Puede ser que pasen 1000 años, 10.000 años. Digo, sí es que 10.000 años yo dudo, ya los tiempos de Matusalén y todo eso pasaron. Pero hay gente que quizás te van a pasar por encima, que tienen el mismo llamado que tú tienes y lo han logrado simplemente porque ellos se determinaron meterse bajo el manto de Dios y reconocer la autoridad de Dios y decirle, Señor, yo voy por donde tú quieras que yo vaya. Dios no te va a doblar el brazo, no te va a poner una espada de guerrero del reino en la garganta. Dios no te va a obligar. Van a pasar miles de años y posiblemente, como hemos dicho muchas veces aquí, quizás llegue a donde ha llegado mucha gente al cementerio con todos sus sueños, sin lograrlo porque un día tú decidiste no realizar tu sueño. Dios te ha dado todas las herramientas, todo el poder y todas las cosas para que tú llegues al destino profético tuyo. Pero Dios está esperando un acuerdo de tu parte. Dios no lo va a hacer por ti. Escúcheme bien, lo que Dios iba a hacer de ti ya está hecho. Dios no se va a encargar de hacerlo por ti.
Dios no necesita ser más Dios de lo que es. Dios necesita que tú te acerques a ser más como Él. Bendito Señor. Si Dios necesita que tú te asemejes a Él, no que Él se asemeje a ti. Por eso Dios no va a hacerlo por ti. Los atributos que Dios hizo para tu vida ya están hechos. Él te creó, pecamos, nos creó a nosotros, pecamos, fuimos separados de su presencia y fuimos arrancados nuevamente por la sangre de Jesucristo. Somos otra vez acercados a Él. Nos dio el beneficio de su gracia para que nosotros podamos llegar a ser lo que tenemos que ser. Pero Él está esperando el acuerdo tuyo para que tú lo hagas. Si no, pues se sienta en una silla y espere toda su vida y cuando las canas le salgan y esté viejito con un bastón, entonces realice su vida y diga, wow, he perdido 60 años de mi vida esperando en que Dios haga algo por mí. Y Dios, mire, Dios muchas veces está diciendo, a lo mejor nosotros a veces, por eso estoy hablando de conocimiento, porque es que a veces tenemos un conocimiento distorsionado del propósito. Si nosotros tenemos un conocimiento distorsionado del propósito, siempre vivimos esperando de que un milagro nos toque a nuestra vida, algo llega a nuestra vida que nos cambie y algo nos motiva a nosotros a hacerlo. No, Dios necesita que usted y yo pongamos la parte que nos corresponde para nosotros poder alcanzar el propósito que ya Él diseñó. Hebreos 10:19 dice que Él abrió el camino bueno y nuevo a través de la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para que tú y yo nos podamos acercar a Él. No es que Él te va a llevar, es que tú te acerques a Él. Bueno. Así que Dios no... Sí, escúcheme bien, Dios no hizo un estudio. Dios no hizo un estudio para ver si tú puedes o no, ni tampoco hizo una encuesta a saber si tú puedes ser parte de guerreros del reino. Dios no hizo un estudio a ver si la pastora Isla puede ser pastora. Ni hizo un estudio a ver si Margarita puede llegar a su destino profético. Margarita va a llegar lejos. Yo le tengo una oración a Dios bien brutal. La única que la sabe es mi esposa. Oración ahí, pero bien peposa, que cuando eso pase y la gente te vean ahí, entonces van a entender. Sí, eso está ahí, eso está en el corazón, ya Dios lo puso en mi corazón y Dios mío, Señor, mira, Dios mío, tú conoces, y cuando eso llegue, Margarita, y la gente, wow, y esa no es Margarita. ¿Ah? No, Mercedes-Benz es lo de menos. Estamos hablando de propósito. El Mercedes-Benz, eso va a ser la ñapa. Amén. ¿Ah? La añadidura. Aleluya. Así que Dios no hizo un estudio para ver si tú puedes alcanzar el propósito, ni tampoco si puedes ser parte del mover de Dios en guerreros del reino. Inclusive Dios no hizo un estudio en Jacksonville a ver si hacía falta una iglesia. No, Dios no hizo un estudio para eso. Sí. Hay algo que tú y yo necesitamos conocer, es que tú y yo existíamos en Él. Sí, tú y yo existíamos en Él. Y no solamente existíamos en Él, sino existíamos para Él. ¿No me estás entendiendo? Tú y yo existíamos en Él y nosotros existíamos para Él. Dígale a alguien, tú eres la idea de Dios. Míralo de esta manera. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Esto es como sonó medio puertorriqueño, ¿verdad? Esto. Yo leí esto como que me sonó como que estaba en las calles en Puerto Rico. Tu madre, y yo dije, ¿qué es eso? Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Estoy leyendo esto de la Nueva
traducción viviente, la High True, como la tienen todos ustedes por ahí, algunos de ustedes. Dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que naciera, te aparté, escuche bien, te aparté, te nombré mi profeta a las naciones. Si Dios no inventó en la vida de Jeremías, Dios tenía a Jeremías ya metido por dentro. Dios tenía a Cachi metida por dentro. Sí, yo tenía a Grace cantando ya por dentro. Yo tenía a Ebony así, todo linda, hija mía y todo. Que deja la llave donde quiera y todo. Bendito. Y las tarjetas de crédito para echar gasolina. Bendito sea Dios. Sí. Si tú y yo estábamos en el vientre de Dios, nosotros existíamos en Él. Así como a Jeremías le dijo, fíjate, ya tú existías en mí. Y no solamente ya yo sabía lo que tú ibas a hacer. Si tú fuiste creado, escúchame bien, tú fuiste creado, seleccionado, justificado de manera especial y ningún otro ser tiene el ADN y la capacidad de producir, dominar y conquistar como lo tienes tú. Voy a leerlo otra vez. Voy a leerlo otra vez. Fuiste creado, fíjate, fuiste creado, seleccionado, justificado de manera especial y ningún otro ser tiene el ADN y la capacidad de producir, dominar y conquistar como lo tienes tú y lo tengo yo. Inclusive, el poder de Dios fue tan poderoso que el fingerprint mío no es igual que el tuyo. Si Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. La alegría de tu vida, escucha bien, la alegría y el potencial de toda la felicidad de tu vida y el bienestar de tu familia, de tus generaciones, está en la decisión que tú tienes que tomar. Porque ya eso fue determinado por Dios. El justo, todo lo que tiene que ver con justicia, que fue declarado para nosotros, todo lo que está en la escritura, que usted se regocija y brinca y dice, wow, la riqueza, esto, el otro, todo eso de nosotros. Pero eso no llega a nuestra vida hasta que nosotros no nos metamos. Hasta que nosotros nos metamos en ese vientre de Dios nuevamente y reconozcamos el DNA de Dios y reconozcamos lo que Él dijo de nosotros y reconozcamos lo que podemos hacer en Él y podamos reconocer todo lo que Él nos diseñó para hacer. El problema de usted no es el pastor, ni es la pastora, ni son los pastores. No, el problema somos la decisión nuestra. Es la determinación nuestra. El problema de nuestros enemigos no somos nosotros, son ellos mismos. El problema de tu enemigo no eres tú, son ellos. Ellos no saben reconocer lo que tú eres en Dios. Y como no quieren reconocerlo, ellos se pasan peleando, di que contigo, pero están peleando con Dios. Si tú eres la idea de Dios, Él dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté, te nombré mi profeta a las naciones. Bendito sea Dios. Si tú creaste las delicias, parte interna de mi cuerpo, escúcheme bien porque estoy leyendo el Salmo 139. Este salmo me encanta y especialmente en esta traducción. Escuche bien este salmo. Salmo 139 del 13 al 17 dice, si lo quieren buscar, búsquelo para que me siga. Salmo 139, versículo 13. Se me están saliendo los gallos y todo. Falta de pizza, ¿verdad, Estochu? Tú creaste las delicias. Escuche bien porque esto es tan poderoso en esta versión.
Tú creaste las delicias, partes internas de mi cuerpo, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado. Escuche bien esta parte, porque esta parte es importante en el mensaje. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Vuelvo a repetir ese cantito ahí. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Escuche bien. Mira qué poderoso lo que David dice al final. Qué poderosos son tus pensamientos acerca de mí. ¿Sabe qué? El problema es los pensamientos que nosotros tenemos de nosotros mismos y los pensamientos que creemos que Dios debe tener de nosotros. Dios se tomó tiempo y delicadamente puso cada órgano de tu vida y de mi vida en un proceso donde Él lo elaboró perfectamente, maravillosamente, para un momento específico, para que tú puedas cumplir lo que ya Él determinó en un libro que Él escribió. Y ese libro es libro de vida, y ese libro es un libro de propósito, y ese libro es un libro de alcanzar y llegar a ser a la imagen que fuimos creados para poder poseer todo lo que Él declaró para nuestra vida. Así que nadie está exento a entrar en esa bendición de Dios y alcanzar lo que Dios declaró para nosotros. No hay excusa. Sí, no hay ningún tipo de excusa. Dios se tomó un tiempo muy delicado para hacerlo. Mire qué poderoso es esto. Mire qué poderoso es esto. Escuche bien. Usted y yo somos los únicos seres creados que fuimos dotados de poder y autoridad. El enemigo, estando en el hábitat, cuando fue despojado de ese lugar, perdió autoridad. Escuche bien. Y empezó a operar en poder. Escuche esta otra parte. Usted y yo, cuando no estamos operando a través del Espíritu de Dios, estamos operando con el poder de nuestra alma. Eso es lo que se llama en inglés witchcraft. Brujería. ¿Qué pasa con esto? El enemigo vio lo codiciable de Dios en el huerto. Porque lo que él había perdido, Dios nos lo había otorgado a nosotros. Dios creó a Adán, escuche bien, Adán fue el ser más perfecto en la tierra que se parecía a Dios. Era la imagen perfecta del Dios vivo. Tan era la imagen perfecta de Dios que Dios caminaba con él. Dios hablaba con él. Adán tuvo la capacidad de nombrar todos los animales y hacer todas las cosas conforme a la misma imagen de Dios. Y el enemigo vio eso codiciable. ¿Qué hizo? Escuche bien lo que hizo. Usted y yo, en aquel momento, representados por Adán, entregamos nuestra autoridad. Él va a tener la autoridad que usted le otorgue. Si el enemigo no es el culpable de nuestra tragedia. No. El enemigo no es el culpable de nuestra tragedia. Él tiene el poder que usted y yo le otorgamos. Él tiene el terreno que usted y yo le cedemos. Cuando nosotros como iglesia entendamos el conocimiento de entender quién es Dios y qué nosotros representamos en Él,
Y lo que nosotros somos capaces de hacer y somos diseñados para hacer, nosotros vamos a arrancarle al enemigo todo lo que nos ha robado. Porque si alguien sobre la faz de la tierra tiene poder y autoridad, es la iglesia redimida de Jesucristo. Es el pueblo que le ha entregado su vida al Cordero, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que tiene no solamente poder, tiene autoridad. Y hay gente que operan en poder y no autoridad porque no saben lo que es vivir bajo autoridad. Dígale a alguien, Dios hizo su trabajo. Diga, Dios hizo su trabajo. Y al hacer su trabajo, también envió a su Hijo para completar y traernos nuevamente a Él. Fue el refuerzo de Dios. Sí, escúcheme bien porque voy a decir algo bien delicado. Y mucha gente que me vayan a oír por ahí, hagan las teorías y las teologías que quieran. Sí, el milagro más grande no es ni tan siquiera la salvación. El milagro más grande es que usted y yo entendamos gobierno. Es que usted entienda para qué fue diseñado. Es que usted se posicione en la posición original por la cual usted... La salvación es la excusa de Dios para traernos nuevamente al plan perfecto de Él. Bendito sea Dios. La salvación es la excusa de Dios para traernos al plan perfecto de Dios. Es decir, cuando nosotros venimos a los pies del Maestro, Dios utiliza ese paso de usted y nosotros, nos lava con la sangre del Cordero y ¿qué hace? Nos trae nuevamente a la presencia de Dios, nos otorga la presencia de Dios y nos otorga a nosotros el beneficio de actuar nuevamente con el poder, la autoridad, el dominio y todo lo que Dios le declaró al hombre en el principio. Lo dice el libro de Efesios. Lo tiene, mire, vamos al libro de Efesios, porque para que usted entienda esto, no quiero que nadie se me vaya a nadie le vaya a fundir un posible esto. Dígale a alguien, hoy tú sales revestido de poder y de autoridad. El libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Mire la tragedia que Pablo encuentra con los efesios. Escuche bien esto. Capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice, por esta causa también yo, esto es Pablo diciéndole el deseo a la iglesia de Efeso. Pablo está viendo ciertas cualidades poderosísimas en la iglesia. Está viendo cómo el mover de Dios se mueve, pero está notando que falta algo bien interesante. Escuche bien. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, primero escuchó de la fe de ellos. Dice, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Era una iglesia que tenía fe, diga fe y amor. Son dos ingredientes vitales para trabajar en el reino. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Escúcheme bien, para que en la oración de Pablo era la siguiente: Dios mío, yo necesito que tú le des a la iglesia de Éfeso sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. Pablo está viendo cómo una iglesia está operando en amor y en fe. Escuche bien, si había fe, había milagros. Si había fe, había manifestaciones de Dios. Había amor. Por lo tanto, era una iglesia de crecimiento. ¿Verdad que sí? Era una iglesia de crecimiento. Pero Pablo dice, necesito, Dios mío, que aparte de la fe y el amor, tú le dejas a ellos sabiduría y revelación del conocimiento tuyo.
¿Por qué Pablo hace eso? Buena pregunta, gracias por preguntarme. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado. Lo dije ahorita al principio, hay cosas que necesitamos entender y es entenderlo a Él y tener conocimiento de quiénes nosotros somos en Él y para qué nosotros operamos en Él. Pablo le está diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos. ¿Qué pasa? Dios le está diciendo, mire, la herencia que ustedes están anhelando en su vida es esta. Si algo Dios necesita que tú clames, es por la herencia espiritual que Él tiene para ti. No es por una herencia de un carro, de una casa, de un negocio, de un mejor trabajo, de la salud. No, Dios necesita que tú y yo comencemos a penetrar en Él y empecemos a pedirle al Señor, yo quiero la herencia que tú dejaste para nuestra vida a través de la muerte de Jesucristo. Bendito. Aleluya. Dice, Señor, alúmbrale los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza con la cual han sido llamados y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza primero de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿De qué? De la fuerza de Él. Es decir, el poder y la fuerza son una misma cosa. Bendito Señor. Sigue revelando. Lo cual operó en Cristo. Aquí es que está el problema. No es el problema, la bendición. Dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentando a la diestra en los lugares celestiales. Escuche bien, porque aquí está lo que significa autoridad, está aquí. Dios necesita que usted y yo transicionemos de poder a autoridad. Porque si usted y yo nos quedamos operando en poder simplemente, jamás y nunca tendremos autoridad sobre todo aquello que es espiritual. Y el problema de nosotros es que a veces por no conocerlo a Él y no meternos en Él y saber el beneficio para qué fuimos creados, la autoridad que fue depositada en nosotros, nosotros estamos peleando con cosas que el enemigo nos está robando la bendición y muchos de nosotros estamos cruzados de brazos, esperando que Dios haga algo. Y Dios necesita que usted coja la espada y pelee. Dice, ¿y cuál es esta palabra me da dolor de cabeza? Y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentando a la diestra de los en lugares celestiales. Dice, sobre todo que principado y que y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió. Voy a hacer una pausa. Escuche bien esto. Cuando usted no puede operar o no está operando en esto, entonces en vez de usted poner a sometimiento todo lo que lo rodea a usted, usted es el que se somete a todo lo que le rodea. Y la influencia entra fácilmente. Cualquier mensaje es una escapatoria. Cualquier cosa afuera le sale mejor que lo que está sucediendo adentro de la iglesia. Escuche bien, amado, porque esto es delicado, pero es poderoso. Esto es sumamente poderoso. Dios nos está dando poder y autoridad para vencer principados. Usted sabe lo que son principados. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros no tenemos pelea ni contra carne ni contra sangre. Por eso es que yo siempre digo que la gente que están peleando en contra de nosotros están locos. Están controlados por un espíritu que no es el de Dios. Dios te dio poder y autoridad a ti y a mí para vencer principados.
La Biblia dice que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra príncipes de las tinieblas, contra gobernantes. Estamos hablando de escalas de gobierno y autoridad en el mundo espiritual que usted y yo no lo vamos a vencer cruzado de brazos. No, esto no se vence de yo soy el hijo del pastor o de la pastora o el sobrino del pastor. Esto se vence en autoridad y poder. Digo, mire, escúchame, tres cosas. Esto se vence en sometimiento a la autoridad y el poder de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Escuche bien, Dios te va a otorgar autoridad y poder cuando tú aprendas a entender lo que es poder y autoridad sobre otras personas. ¿Sabe qué? Hay algo que tú y yo necesitamos conocer, y es que ya Jesucristo nos otorgó todo eso de lo que yo estoy hablando. Mientras tú no tengas el conocimiento de eso, tú vas a ser controlado por gente. Se quedó mudo todo el mundo. Cualquier persona te va a poder controlar y va a tener un control remoto para sacarte de tu propósito. Porque lo dijo ahorita, Dios no inventó ni hizo un research para ver en qué iglesia tú ibas a estar, ni en qué don tú vas a operar. Eso estaba en el plan de Dios. El desconocimiento de eso va a llevar a ti que por estar caminando fuera de esa autoridad y de ese poder de lo que estamos hablando, cualquier persona te puede manipular. Hasta un hamburger te puede... Voy bajando. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y qué dice aquí? Y sometió todas las cosas bajo ¿qué? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por... Mire, dice que Él lo puso bajo tus pies. Pero mire qué poderoso esto. Está aquí. Vuelvo otra vez a decirlo. Jesús lo sometió todo bajo sus pies en autoridad. Y después lo dio por cabeza a la iglesia. Está aquí. Lo que tú necesitas para alcanzar tu destino profético, Dios ya lo depositó en ti. Pero ese poder y esa autoridad tiene que venir a través de lo que Pablo está orando aquí. Dice, revelación y conocimiento, sabiduría, para que tú puedas entender para qué fuiste creado, conocimiento de quién es Dios en tu vida, conocimiento, entendimiento de para qué fuiste creado. Si alguien te pregunta hoy, ¿para qué tú estás en la iglesia? Tú tienes que tener una contestación. Si alguien hoy te pregunta a ti, ¿cuál es el don que Dios ha puesto en tu vida? También tiene que tener una contestación. Porque todos fuimos creados para algo. Nadie fue, escúcheme bien, no hay un ser en el planeta Tierra que se llame ser cristiano a quien Dios designó para calentar silla. Eso no existe. Para calentar está la estufa y están las planchas. Y los hornos, los New York Pizza Oven, Brick, Good, My Pizza, un anuncio comercial, Free Willy, mejores pizzas de Orange Park, amén. Así que dígale a alguien, Jesús ya hizo su trabajo y te reforzó para que tú hagas el tuyo. Sí, la Biblia dice aquí que Él, Jesús, puso todo bajo sus pies y lo dio por cabeza, no lo dio por pie. No lo dio por cuerpo. Lo dio por esto, por cabeza a la iglesia. Aleluya.
Dice, pero ahora fuimos liberados. Y escuche bien, porque esto es un versículo poderoso que yo estaba leyendo hoy, en la parte que estaba leyendo de Romanos. Pablo, en Romanos 7:6 dice, pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella. Y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no solo el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Es decir, si nosotros no estamos operando en lo que yo acabo de dar ahorita, estamos operando en la carne. Y necesitamos revestirnos de poder y del Espíritu Santo. Y esa es la oración que usted y yo necesitamos pedirle a Dios todos los días. Señor, dame la unción, la revelación, la autoridad y el poder del Espíritu Santo para poder operar en este mundo en que yo vivo. Dame la revelación de entender para qué tú me creaste, para qué. Mire, escúcheme bien, la escritura dice, y en el idioma en inglés dice, that your gift will make room for you. ¿Qué está diciendo? Dice, el regalo que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado, es el que te abre la puerta. Pero la puerta que tú vas a abrir, tú no vas a saber cuál es hasta que tú no sepas cuál es tu don. Tú puedes tener un llavero con 1000 llaves. Y la única manera que tú abres esa puerta es que tengas conocimiento de cuál es la llave adecuada. El reino de los cielos no está de una manera que no se pueda descodificar. Mire, escúcheme bien esto. Mucha gente dice que hay códigos del reino. No hay nada que sea cubierto en el reino. Lo que pasa es que no ha sido revelado. Y para ser revelado, tiene que haber un fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, a medida que tú te acercas a Dios, Dios te va revelando el propósito por el cual Él te llamó. A medida que tú te acerques a Él, tú vas a conocer el propósito por el cual tú fuiste llamado. A medida que tú te acerques a Él, mientras más tú te acercas a Él, más el pecado huye de tu vida. Y mientras más el pecado huye de tu vida, más la santificación y la unción, el poder y la autoridad está sobre tu vida. Mire un ejemplo práctico de esto. En la Escritura se nombra de gente a quien fueron, escuche bien, Jesucristo un día envió 70, ¿verdad? Vayan, oren por los enfermos, hagan esto y lo otro. Y un día regresaron unos cuantos diciendo, mira, los discípulos tuyos ahí no pudieron sacar un demonio. ¿Cuál fue la contestación de Jesús? ¿Generación qué? Incrédula. Tú no haces las cosas porque tú crees que las puedes hacer. Tú haces las cosas porque tú sabes quién las hace. ¿Quién es el que opera sobre tu vida? El conocimiento que tú tengas de Él, así mismo va a operar en tu vida. Es decir, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, nosotros entregamos a Dios, nosotros nos acercamos a Dios, Dios sigue poniendo autoridad sobre nuestra vida, revelación sobre nuestra vida, y día a día nos vamos acercando más al propósito porque nos es revelado y la autoridad fluye en medio de ese caminar. Algo tú tienes que hacer para acercarte a Él. Si te quedas en una silla sentado ahí, dices que yo no estoy, creo que estés preparado. Mire, nadie está preparado. Porque la preparación que usted y yo necesitamos es negarnos a nosotros mismos. La preparación que tú y yo necesitamos es coger una cruz y cargarla. Jesús lo dijo. El que quiera venir en pos de mí, primero que dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es Jesús. Y si eso no es un mandato de parte de Dios, entonces Jesús era un legalista. Y creo que era un legalista. ¿Sabe por qué? Porque estaba legal. ¿Me entendió? Si alguien sonaba legalista sobre la faz de la tierra, se llama Jesucristo. Que le decía a la gente, ustedes son un choque de víbaro. Generación. Usted lo que son, le decía a otra gente, decía, usted lo que son hijos del diablo. Eso no se usa, ese lenguaje no se usa en la iglesia ya. Porque ahora somos cheerleaders. Chijí, chijá, ¿cuánto dicen? ¡Guau! Y después se va todo el mundo frustrado para casa. Nadie quiere ir a la casa del alfarero.
Porque en la casa del alfarero, el que manda es el alfarero, no es el barro. El barro nunca, escuche bien, el barro nunca tendrá poder sobre el alfarero. El alfarero es el que lo moldea y dice la escritura, cuando él le da la gana de ver que no está completo, entonces te rompe y te vuelve y te hace. Mire qué fácil, vamos a llevarlo al Nuevo Testamento. El que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará, escúcheme bien, diga, la perfeccionará. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Mientras tú estés caminando en el reino con Dios, vas a seguir experimentando cambios, vas a seguir experimentando procesos, porque ellos son los que te van a hacer un hombre o una mujer. Para tú poder llegar, escúcheme bien, porque aquí está el secreto de todo esto. Hay una sola marca y se llama Jesucristo. Y tú y yo necesitamos llegar a la anchura y la altura del varón perfecto que se llama Jesús. Y para eso necesitamos cambio, diga cambio. Si ya hizo el trabajo, ahora usted y yo necesitamos hacer la parte que nos corresponde. Hay algo que necesitamos entender, es que cuando nosotros venimos a Jesucristo, nosotros somos libertados. Porque el Espíritu del Señor es el único que nos da libertad. Es el Espíritu, escúcheme bien, el Espíritu del Señor. Y escúcheme bien esto que voy a decir. El Espíritu de Dios te anhela. Y el Espíritu de Dios anhela también a Dios. En esa perfecta comunión, mientras tú retrocedes en tu carne, el Espíritu Santo te lleva a tu destino profético. Porque entonces Él es el que toma escúchame bien, hay un momento especial en la vida tuya que tú vas a caminar tan y tan profundo con Dios que entonces Dios va a apretar el piloto automático para llevarte a tu destino profético. Pero eso se requiere rendimiento. Es cuando tú dices, me cansé de luchar conmigo mismo. Ya yo estoy cansado, ya me apesta la vida, ya yo no quiero seguir peleando por mí mismo porque me di cuenta que si lo hacía por mí mismo, lo que me cansaba. ¿Qué hago ahora? Hago solamente un trabajo, negarme. Y Él hace el resto. Digo, y escúcheme bien porque quizás le va a parecer contradictorio por lo que yo dije ahorita. No, no son dos cosas iguales. Cuando yo dije que Él no lo va a hacer por ti, estoy hablando que hasta que tú no hagas la parte que te corresponde, Él no lo va a hacer por ti. Porque sí va a llegar el momento que Él va a usar el piloto automático para llevarte a tu destino profético. Pero ¿sabes qué? Escúcheme bien. Porque aún las naves del cielo que vuelan por el cielo necesitan tener la altura para que ese piloto automático trabaje. ¿Sabe lo que hace un águila con una serpiente? Para matarla. Ella no le deja alta pescosada en el piso. Nosotros somos los únicos que peleamos ahí en la carne. Ahí a cascarazo limpio. Pa, chujascazo limpio. Pa, pim, pam. No, yo reprendo al diablo. Entonces, reprende el diablo ahora y ahorita va y te vas a hablar malo o a hacer esto y lo otro. Eso no te la vas así. El águila agarra la culebra y se lo lleva mientras más alto, mejor. Porque mientras más alto se lo lleva, menos tiene que hacer. Él lo que hace es que la agarra, se la lleva alto y el mismo aire, la misma separación de la tierra, ahí la aniquila. Y después es puré de papa para él. Pincho. ¿Ah? Extra large. Para muchos de ustedes que ya me enteré que peleaban hasta por los pinchos. Ya me dijeron hasta quién atendía el grill. Y mientras los hacía se los comía. Sí, cualquiera. ¿Ah? ¿Ah? No los dejaban ni cocinar, se los comían hasta cruz. Ay, yo me entero de todo eso.
Hubo uno que bien listo que me dijo, espérate, yo voy a ayudar aquí, y se paró al frente y empezó a voltearlos y a voltearlos y a voltearlos y a voltearlos. Y cuando estuvieron esos dos hechos, dijo, y mira, los pichos, no, atiéndalo a ustedes. Los tenía como a él le gustaban, porque dice que se los comían hasta cruz. Bendito sea el Señor. El Espíritu activa la libertad sobre tu vida. Escuche bien esto, 2 Corintios 3, 17 y 18, dice de la siguiente manera. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, escuche bien, el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Podemos reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos ¿a quién? A Él, a la medida que somos transformados en su gloria. Eso explica lo que yo acabo de decirle a ustedes, que mientras más tú te acercas, más tú eres transformado. Porque hay algo que necesitamos entender, que transformación y creación son dos cosas opuestas. Nosotros fuimos creados, pero después fuimos transformados por el pecado, y Dios necesita la transformación para llevarnos al plan original. Bendito. Dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará, dice Filipenses. Es decir, en ese proceso Dios no va a ir cambiando. Dios va a ir cambiando todo para llevarnos al origen, donde fuimos creados, para que usted y yo podamos caminar en el poder de lo que Él decidió para nuestra vida. Y aunque hemos sido comprados a precio de sangre, tenemos que ser transformados, porque tenemos una sola medida que dar, y es llegar a la anchura, la estatura del varón perfecto Jesucristo, por la garantía, y nos da la garantía de que lo vamos a lograr. Él mismo nos da la garantía de que lo vamos a lograr. Mire, amado, escuche bien esto. Voy a cerrar con este versículo. Filipenses 3, 10, 17. Esto es Pablo hablando. ¿Sabe? Mucha gente lee las cartas de Pablo. Pablo nunca dejó de motivar a su gente a que buscaran de Dios. Dicho sea de paso, si hay alguien que usted va a encontrar parecido a Jesucristo, fue él. Se negó en todo momento. Fue el hombre que más cartas escribió. Y todas las escribió bajo presión y estando en la cárcel, casi todas. Hizo un trabajo apostólico fenomenal. No fue aceptado por los otros, pero fue aceptado por Dios. Y Pablo dice en Filipenses 3, 10, 17, quiero conocer a Cristo y experimentar escuche bien esto. Pues estoy hablando de un hombre a quien Dios sacó del legalismo y lo trajo a la gracia, lo transformó y le entregó el ministerio de la gracia. Quiero conocer a Cristo y experimentar el poder, el gran poder que le levantó de los muertos. Escuche bien lo que este hombre es capaz de decir. Quiero sufrir con él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya yo haya logrado estas cosas, ni que ya ha alcanzado la perfección. Es decir, Pablo, con toda la sabiduría y la unción y el poder que cargaba, decía, estoy completo todavía. Todavía no lo tengo, todavía me falta. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. Escúcheme bien, pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado
y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros están de acuerdo en estas cosas. Señor, mire qué poderoso lo que este hombre dice aquí. Todas las personas que de verdad han calzado madurez en el Señor están de acuerdo con lo que le está diciendo. Pablo tenía un mensaje que le fue otorgado. Y fue un mensaje, escuche bien, este hombre escuchó cosas en el tercer cielo que no le fue permitido a ninguna persona. Fue al paraíso y escuchó de la parte de la boca de Dios lo que Dios quería que se hiciera. Mi hermana puso algo hoy en el Facebook que por primera vez yo veo que mi hermana, ella escribe cosas, pero escribió algo que verdaderamente me voló el melón. Puso 2 bueyes abiertos. Y dijo que el evangelio de hoy se había convertido como gente que saborean los bueyes sin saber el trabajo que es sacarlo. Disfrutan de la promesa y no saben el precio que hubo que pagar para sacarle el buey. Pablo primero dice, yo no lo he alcanzado. Estoy hablando de Pablo, no estoy hablando de Pedro, no estoy hablando de Judas, ni de Santiago, ni de Marco, ni de Juanito. Estoy hablando de Pablo. No lo he alcanzado todavía. Y para más, la gente que no entiende esto no han llegado a la madurez. Que todos los que son espirituales, maduros, estén de acuerdo en estas cosas. Si usted difiere en algún punto, dice, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Es decir, si tú no lo entiendes ahora, por lo menos camina. Porque caminando vas a entender lo que Dios te está diciendo. No te quedes cruzado de brazos esperando que alguien lo haga por ti o que el tiempo pase a ver si se le zafa una saliva al predicador y tú sales corriendo de aquí hablando en lengua. No te cruces de brazos, camina, que en el proceso Dios te va a enseñar. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida, escuche bien porque este hombre sí que es pantalonú. Amados hermanos, tomen mi vida como ejemplo, como modelo y aprendan de lo que siguen nuestro ejemplo. ¿Tú quieres ser igual que Pablo? ¿Tú quieres vivir lo que Pablo predicaba? Ahí está lo que Pablo está queriendo decir. Paga el precio como lo pagué yo. Porque el evangelio no es cosa fácil, pero sí se puede. Y Dios te va a dar poder, autoridad, pero Dios necesita que nosotros, como dice decree, para que entonces Él pueda crecer. Que nosotros seramos reducidos para que Él viva. Si hay algo que va a operar en tu vida, que Dios sí trabajó para nosotros, es que a través del sacrificio de Jesucristo Dios nos otorgó un don perfecto, regalo de Dios que nos lo dio para nosotros, pero nosotros necesitamos que menguar para que eso opere en nuestra vida. Es el piloto automático de Dios que nos va a llevar a nuestro destino profético cuando nosotros decidamos coger la rienda, dejar atrás todas las cosas y seguir operando y trabajando, evangelizando, diciendo a la gente que Cristo vive. Mira, si algo yo puedo recordar de los mensajes de Gigi Ávila era Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Es un mensaje que nunca puede salir de nosotros. Explíqueme usted los años de trayectoria de este hombre. ¿Dónde está este hombre? ¿Se murió? ¿Para dónde fue? Estoy segurito que está con Dios. Y cuidado que mucha gente lo tildaron de legalista. Está con Dios. Nuestro trabajo no es decirle a la gente, tú te vas para el infierno, tú vas para la gloria. El trabajo de nosotros es menguar para que Él crezca.
El trabajo de nosotros es conocer, escuche bien para ir cerrando con esto, el trabajo tuyo y mío es conocerlo a Él como Él es y conocer para qué nosotros fuimos creados y conocer cómo nosotros debemos operar en Él. Ese es nuestro mensaje. Así que la elección de Dios sobre tu vida es perfecta. Dios no se equivocó cuando te llamó a ti. Dios no se equivocó con lo que te declaró a ti. El único que no lo cree eres tú. Y ante eso, Dios necesita que lo creas tú, porque Él no necesita creerlo. Por lo tanto, Él no lo va a hacer por ti. Te falta que tú lo hagas. Porque ya Él lo decidió y es perfecto. La elección de Dios es perfecta sobre nuestras vidas. Incline su rostro. Aleluya.